El concepto de la fosa más profunda del planeta, la fosa de las Marianas, ha fascinado a la humanidad desde su descubrimiento, no solo por su abisal inmensidad, sino también por las sorprendentes estructuras y formaciones geológicas que han sido reveladas a profundidades donde se pensaba que la vida y la complejidad eran imposibles, o al menos inmensamente limitadas. Estas estructuras, captadas por sondas de alta tecnología y vehículos operados remotamente, parecen desafiar, o al menos exigir una profunda revisión de nuestra lógica geológica y biológica convencional. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La fosa de las Marianas se extiende a lo largo de 2.550 kilómetros en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas. Su punto más profundo, conocido como el Abismo de Challenger, se sumerge a casi 11.000 metros bajo la superficie del mar. Un lugar de oscuridad perpetua, presiones aplastantes que superan 1000 veces las de la superficie y temperaturas cercanas a la congelación. Durante mucho tiempo, este entorno extremo fue considerado un páramo, un lugar donde los procesos geológicos se limitaban a la sedimentación lenta y la actividad tectónica predecible. Sin embargo, las exploraciones más recientes han pintado un cuadro completamente diferente, uno lleno de complejidad arquitectónica y actividad sorprendente. Uno de los hallazgos más extraordinarios son las formaciones que parecen ser montañas submarinas o serpenteantes picos y crestas que se elevan desde el fondo de la fosa. Estas estructuras, algunas de las cuales miden cientos de metros de altura, no encajan fácilmente en el modelo tradicional de cómo se forma la corteza oceánica en las zonas de subducción. La fosa de las Marianas es el resultado de una zona de subducción, donde la placa del Pacífico se desliza bajo la placa de Filipinas. Generalmente, en estos lugares, la placa que se hunde, al descender, arrastra consigo y suaviza el lecho marino, creando una topografía relativamente uniforme en el fondo de la fosa. Sin embargo, se han encontrado prominencias escarpadas y masivas que parecen ser fragmentos de la corteza oceánica que han sido levantados o deformados de maneras que sugieren una interacción de fuerzas y materiales mucho más caótica y menos lineal de lo que se creía. Estas montañas abisales, que a menudo son de rocas de peridotita y serpentinita, son particularmente enigmáticas. La serpentinita se forma cuando el agua de mar interactúa con rocas del manto terrestre, un proceso llamado serpentinización. Enormes volúmenes de agua se filtran a través de las fallas y fracturas de la corteza, llegando a profundidades considerables, donde reaccionan con el mineral olivino del manto. La presencia de estas grandes estructuras de serpentinita en el fondo de la fosa indica un ciclo hidrológico profundo y una fracturación masiva de la corteza que permite que el agua penetre más de lo que la lógica tectónica previa sugería. La lógica desafiada aquí es que la intensa presión y la profundidad deberían sellar las fisuras, pero estas estructuras demuestran que el intercambio químico entre el manto y el océano es un proceso activo, y que esculpe la topografía del fondo marino de maneras inesperadas. Otro descubrimiento que pone en tela de juicio la comprensión convencional es la presencia de lo que parecen ser chimeneas hidrotermales, o campos de ventilación a profundidades extremas. Las chimeneas hidrotermales suelen encontrarse en las dorsales oceánicas, donde las placas se separan y el magma está cerca de la superficie, calentando el agua que se filtra y haciendo que expulse fluidos ricos en minerales. En una zona de subducción, como la fosa de las Marianas, donde la corteza está fría y el magma está lejos, la aparición de sistemas hidrotermales es inesperada. Sin embargo, se han detectado respiraderos que expulsan fluidos cálidos o incluso aguas ricas en metano y otros compuestos. Estos sistemas hidrotermales profundos son alimentados por un mecanismo diferente. Se cree que el calor no proviene del magma superficial, sino de la fricción y la compresión de las placas tectónicas o del propio proceso de serpentinización, que es una reacción química exotérmica, libera calor. La existencia de estos sistemas en el abismo es una revelación geológica, porque no solo muestra una nueva fuente de calor en ambientes profundos, sino que también crea microambientes químicamente únicos en un entorno que de otra forma sería estéril.
La lógica dictaba que la energía y los recursos químicos se agotarían en estas profundidades. Estos respiraderos demuestran que fuentes de energía geotérmica y geoquímica pueden sostener ecosistemas complejos, aunque sean minúsculos. Aún más desconcertante es el hallazgo de grandes concentraciones de roca inusual, que ha sido interpretada como material del manto expuesto. El manto es la capa que se encuentra debajo de la corteza terrestre, y se supone que solo se expone en las dorsales oceánicas de extensión lenta o en lugares donde la corteza ha sido severamente adelgazada. El hecho de que se haya encontrado material del manto en la pared interior de una zona de subducción de extensión rápida o en el propio fondo de la fosa sugiere que el proceso de subducción está generando fallas de empuje masivas que levantan bloques enteros de material que de otra forma sería inaccesible. Esta topografía no es la de un lecho marino simplemente siendo arrastrado hacia abajo, es la de un paisaje dramático creado por fuerzas de compresión y cizallamiento que actúan sobre la roca, de formas que superan la imaginación. Desde una perspectiva geológica, la lógica siempre se ha basado en la uniformidad y en la progresión relativamente suave de los procesos a gran escala. La fosa de las Marianas y sus estructuras desafían esto al revelar la extrema variabilidad y la complejidad local de la actividad tectónica. Las fallas no son simples deslizamientos, son redes intrincadas que permiten que fluidos y material se muevan vertical y horizontalmente a través de la corteza y el manto superior. Las presiones y temperaturas extremas no uniformizan el paisaje, sino que lo diferencian y lo especializan de formas que apenas estamos comenzando a comprender. En el ámbito de la biología, estas estructuras han tenido un impacto aún más profundo en nuestra lógica. Se asumía que la vida a estas profundidades operaría bajo límites de energía y adaptación muy estrictos. La inmensa presión debería hacer que las proteínas y las membranas celulares sean inestables. La falta de luz hace que la fotosíntesis sea imposible, dejando solo la quimiosíntesis como fuente de energía. Y la escasez de alimentos debería limitar severamente la biomasa y la diversidad. Dale like, suscríbete y comparte. Sin embargo, las exploraciones de estas estructuras geológicas han revelado ecosistemas vibrantes asociados a ellas. En las laderas de estas montañas abisales y en las áreas cercanas a las ventilaciones hidrotermales y de serpentinita, se han encontrado comunidades de organismos quimiosintéticos que prosperan gracias a los compuestos químicos que emanan de las rocas y los fluidos. Se han descubierto nuevas especies de peces, anfípodos y pepinos de mar adaptados a estas presiones que son mucho más grandes y más activos de lo que la lógica biológica sugería. El descubrimiento de la diversidad de la vida en estas estructuras desafía la lógica de la limitación energética. Los organismos están encontrando formas de explotar la energía liberada por las reacciones geoquímicas, como la serpentinización, para sostener complejas redes alimentarias. El metano y el hidrógeno, subproductos de estas reacciones, actúan como combustibles para los microorganismos que forman la base de la cadena alimentaria abisal. La lógica nos había llevado a pensar que el único sustento real provenía de la nieve marina, el material orgánico que cae lentamente desde la superficie. Las estructuras geológicas de la fosa de las Marianas demuestran que el sustento puede ser endógeno, generado desde el propio subsuelo de la Tierra, un concepto radical para la biología marina de aguas profundas. Además, la adaptación morfológica de los organismos a estas estructuras es desconcertante. Se ha encontrado vida adherida a las rocas de serpentinita y a los respiraderos. Algunos organismos han desarrollado estructuras esqueléticas robustas que son inesperadas en un ambiente donde la flotabilidad es un desafío y el costo metabólico debe ser minimizado. Otros han desarrollado enzimas y moléculas que les permiten mantener la integridad de sus membranas y el funcionamiento de sus proteínas a presiones de más de 1000 atmósferas, algo que la bioquímica convencional apenas puede explicar sin la introducción de compuestos estabilizadores moleculares únicos. La lógica de la interconexión biológica también se pone a prueba. Las estructuras geológicas actúan como puntos de reunión o islas de refugio para la vida en el vasto y uniforme fondo marino. Estas montañas y respiraderos crean gradientes químicos y térmicos
que atraen y concentran la vida. El hecho de que la vida se agrupe alrededor de estas características sugiere que la heterogeneidad topográfica y geoquímica es un factor clave para la biodiversidad, incluso en el ambiente más profundo. El desafío a la lógica se extiende a la cronología de la vida. La fosa de las Marianas es un ambiente muy antiguo, pero la actividad geológica en sus estructuras es continua. Esto plantea la posibilidad de que la vida que se encuentra aquí no solo esté adaptada a las condiciones actuales, sino que también pueda haber sido un refugio para linajes evolutivos muy antiguos que han permanecido aislados. El estudio de los genes de estos organismos podría reescribir partes de la historia evolutiva de la vida profunda, demostrando que la complejidad biológica puede surgir y mantenerse incluso en los entornos más implacables y aislados, algo que contrasta con la lógica de que la diversidad florece en ambientes con mayor energía y variabilidad climática. En resumen, las estructuras reveladas en la fosa de las Marianas, la fosa más profunda del planeta, representan un paradigma geológico y biológico emergente. Las montañas de serpentinita, los sistemas hidrotermales atípicos y la exposición de material del manto obligan a reconsiderar la mecánica de las zonas de subducción y el ciclo del agua en las profundidades de la Tierra. La lógica de que la actividad tectónica profunda es suave y predecible ha sido reemplazada por una imagen de fuerzas caóticas que levantan y fracturan la corteza oceánica de manera espectacular. Biológicamente, la lógica de la escasez de energía y las limitaciones de la presión han sido desafiadas por la presencia de ecosistemas prósperos, alimentados por procesos geoquímicos y organismos con adaptaciones bioquímicas y morfológicas asombrosas. La fosa de las Marianas no es un páramo estéril y uniforme, es un paisaje arquitectónico complejo y dinámico, una frontera de la exploración que continúa arrojando luz sobre las capacidades inesperadas de la Tierra y la vida para crear y sostener estructuras que, según nuestra comprensión previa, simplemente no deberían existir en tales profundidades y bajo tales presiones. La fosa de las Marianas es, en esencia, un laboratorio natural, donde la naturaleza ha superado las expectativas de la ciencia, obligándonos a reescribir los libros de texto sobre la geología y la biología abisales. Se requiere aún de mucha investigación y muchas inmersiones para comprender completamente los procesos que crean y sostienen estas estructuras que desafían la lógica, pero su existencia es una prueba innegable de la extrema complejidad y el misterio persistente de nuestro planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.